Hola. Bueno, espero que hayan leído un poco de la teoría. Vamos a ver lo que son los compuestos binarios. Para eso vamos de a poco con la teoría. Pues vamos a ver lo que son los grupos en la tabla periódica. Ustedes se acuerdan que los grupos que están en los elementos, que están en un mismo grupo, tienen propiedades similares, tanto químicas como físicas. ¿Qué le da esa característica? Principalmente su terminación electrónica, ¿sí? Los subniveles de energía. La tabla va desde el grupo 1 hasta el grupo 18, ¿sí? En la química antigua, por decirlo de alguna manera, iban del 1 al 8. Algunos tenían la letra A, otros eran sin letra y estaban los con letra B, ¿sí? Principalmente eso es cómo es que terminan electrónicamente. Entonces, los del grupo 1 terminan electrónicamente con 1 S1 en el caso del hidrógeno, 2 S1 en el caso del litio, y todos terminan con S1. Los del grupo 2 terminan con S2. Entonces, los del primer grupo, el hidrógeno está puesto aparte porque por característica electrónica, química y física estaba en ese grupo, ¿sí? En realidad tendría que haber estado en el grupo 17 por sus características. Entonces por eso es que está un poco aparte. Si ustedes miran, está un poco aparte el cuadradito del hidrógeno. Todos los otros del grupo 1 son los que son los metales alcalinos. El litio, el sodio, el potasio. Si yo pongo el más común, por ejemplo el sodio, un pedacito de sodio al aire libre, se va a incendiar solo, se va a prender fuego, ¿sí? Tan violenta su oxidación que produce combustión. Si lo llego a poner en agua, un pedacito de sodio en el agua, inclusive puedo producir una explosión. Los del grupo 2 ya son los metales alcalinos térreos. La tabla periódica tiene varias cosas que son justamente periódicas. Una es el carácter metálico. De izquierda a derecha, el carácter metálico va disminuyendo, ¿sí? Hay una escalerita que está acá, me separa los metales de los no metales. Antes de llegar a estos, están lo que se llaman metales pobres, ¿sí? Que a veces actúan un poquito como metal, otro poquito actúan como no metales. Y si no, después están en la primera columna de los no metales los metaloides, que es lo mismo, ya no son tan no metales, no son tan reactivos. A ver, la capa de valencia, ¿sí? A ver, los gases inertes se caracterizan por su casi total inactividad química, simplemente porque tienen 8 electrones en su última órbita. Bueno, salvo el primero, que es el helio, que tiene 2, ya conforma con 2. Todos los otros elementos tienden a conformarse con la cantidad de electrones que tienen del gas noble más cerca. Por lo tanto, algunos entonces necesitan ganar 1, 2 o 3, perder, ceder 1, 2 o 3, compartir todos esos electrones para que lleguen a 8, ¿sí? Por eso la famosa regla del octeto. Los electrones que se encuentran, a ver, ahí está la definición, los electrones que se encuentran en la última órbita son los responsables de todo lo que son las reacciones químicas dentro de los átomos, y por eso es que se los llama la capa de valencia, y los electrones que se encuentran ahí son los electrones de valencia. Cuando uno da vuelta a la tabla periódica, encuentra atrás los elementos y sus características, ¿sí? La anteúltima columna, la que dice valence, sería la valencia, ¿sí? Fíjense que algunos tienen una sola, que se yo, vamos con el orden que está ahí. El actinio tiene valencia 3. El amarillo ven que dice 3, 4, 5, 6. Significa que a veces actúan cediendo, aceptando 3, 4, 5, 6 electrones, ¿sí? En realidad necesitan llegar siempre a 8. Entonces, Lewis propuso poner el símbolo químico rodeado de puntos que representan, o cruces, que representan la cantidad de electrones que hay en la última órbita, ¿sí? ¿Dónde lo busco eso fácil? O atrás, donde mostré recién, o si no, en la tercera fila. Ven que en el oxígeno, por ejemplo, dice 2, 6. Entonces, el último obviamente es el 6. Dibujo la O con los 6 puntitos, ¿sí? Si voy al cloro, dice 2, 8, 7. Dibujo los 7 puntitos. Siempre lo último, ¿sí? Las sustancias compuestas. En la tabla periódica ustedes tienen 92 elementos. Todos los otros, después del 92, se los llaman transuránidos, ¿sí? Esos son
todos hechos por reacciones del hombre. Ninguno de estos, plutonio, neptunio, americio, todos los que siguen, ninguno está en la naturaleza solo, ¿sí? Si no es por la mano del hombre. Entonces, todos los elementos, como tienden a buscar la estructura que tiene un gas noble, muchos, cuando se juntan con otros elementos, forman lo que se llaman sustancias compuestas. En la tabla periódica están solamente los elementos. Vamos a una sustancia compuesta bien simple, el agua, ¿sí? Ya saben, la fórmula H2O está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Por qué se juntan? Justamente por esas uniones que necesitan hacer para estar estables como los gases nobles, ¿sí? Llegar a 8 en su última órbita. ¿Cómo se representan las sustancias? Y acá tienen otro ejercicio para hacer. Ahora les hago alguno para ver. Pero hay 3 maneras de nombrar, ¿sí? Está la fórmula molecular, que es simplemente cuántos átomos tengo de cada uno. En el cloruro de sodio tengo 1 de sodio, 1 de cloro, ¿sí? La fórmula electrónica, que es justamente la representación esta que dije recién de Lewis, marcando con puntitos o cruces la cantidad de electrones, ¿sí? Y cómo es que se unen estos electrones. Y la fórmula estructural, ustedes estaban acostumbrados a hacer la iónica con corchetes y la covalente con guiones. Vamos a hacer ahora todo con guiones, ¿sí? Entonces todas las estructurales van a ser con guiones, mostrando cómo es que se comparten, ceden, aceptan, lo que fuere, electrones, ¿sí? Y vamos a ver una que no sé si la conocen, que es la coordinada. A ver, vamos al primero. Cloruro de sodio, dice NaCl, o sea, 1 de sodio y 1 de cloro. Pongo el sodio con su único electrón en la última órbita y el cloro con sus 7, ¿sí? Obviamente el cloro para llegar a 8 le está faltando 1. El sodio lo cede. El sodio va a quedar con los 8 que tenía en su órbita anterior. Ahora, la fórmula estructural, ¿cómo va a quedar? El sodio y el cloro usaron un electrón, entonces queda el sodio, un guión y el cloro. Uno bien simple, a ver, el agua, H2O, el hidrógeno compartiendo con un oxígeno, el oxígeno compartiendo con otro hidrógeno, y así quedan conformes. Entonces, en este caso, me queda cloro 2, oxígeno 3. Cuando yo tengo así, lo que tengo que ver es cuál tengo más cantidad, ¿sí? El oxígeno con 3, entonces empiezo, para hacer la fórmula, empiezo con el oxígeno, ¿sí? Entonces pongo un oxígeno, un cloro, un oxígeno, un cloro, un oxígeno. Los 6 electrones representados por puntitos del oxígeno, los 7 electrones con los puntitos del cloro, ¿sí? Recuerden que cada uno tiene que conformar con 8. Fíjense, ahí la estructura ya quedó con 8, ¿sí? Cloro compartiendo 1 con el oxígeno tiene 8, el oxígeno como compartió con los 2 cloros tiene 8. Pero la fórmula es con 3 oxígenos. Entonces, acá interviene la otra que yo les había dicho, que es la que se llama dativa. Cuando el oxígeno es un gran capturador de electrones. Cuando el oxígeno ve que hay pares de electrones sueltos, los va a capturar. Como el cloro no necesita más, se los da por un tiempo. Entonces, en este caso, se representan con flechitas, las que son las dativas, o también se las llama coordinadas. Entonces, la fórmula estructural queda así. El cloro dio 2 electrones que se representan con flecha, compartió uno con un oxígeno, el oxígeno compartió con el otro cloro, y el otro cloro le dio al otro oxígeno. Entonces, así queda representado, ¿sí? 2 flechas marcando que son 2 los electrones, un guión marcando que es 1. Si yo tuviese 2 electrones que se comparten, se ponen también 2 guiones. Función química y grupo funcional. Cuando se unieron los elementos, se puso a estudiar los químicos y vieron que había similitudes entre las propiedades de las distintas uniones. Entonces a eso lo llamaron funciones químicas. O lo otro es, a los grupos que se formaron se les denomina grupos funcionales. Entonces, a ver, la definición. Función química es un conjunto de sustancias que presentan propiedades químicas similares por tener un mismo grupo funcional. Entre las funciones químicas tenemos los óxidos, los hidruros, los hidrácidos, los ácidos, las bases, en química inorgánica. En química orgánica, bueno, también hay ácidos, hay alcoholes, hay ésteres, eso lo vamos a ver si llegamos a fin de año. El estado de oxidación o el número de oxidación. Cuando analizaron ciertos compuestos,
vieron que algunos se unían a un otro átomo, otros, a ver, el que tienen ahí, el ácido clorhídrico se une el hidrógeno con 1 de cloro. En el agua el oxígeno se une con 2 del hidrógeno. En el caso del amoníaco, el NH3, el nitrógeno se une con 3 de hidrógeno, ¿sí? Y en el caso del carbono se une con 4, en el gas metano que está ahí, el CH4. Entonces se preguntaban el por qué, y vieron que esto es la cantidad de electrones que necesitan ceder, ganar, compartir cada uno de los elementos. Entonces, en los metales, que tienen, ¿se acuerdan?, pocos electrones en su última órbita, procura más que nada cederlos. En cambio, lo que son los no metales tienden a ganar electrones. Como el electrón es negativo, las cargas van a quedar de los no metales negativos y de los metales positivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tienen el número de oxidación del sodio es más 1. ¿Por qué? Porque el sodio cede ese un electrón. Al ceder una carga negativa queda cargado positivo. En el caso del cloro queda menos 1. Tiene 7, va a aceptar un electrón y va a quedar con menos 1. Eso es en el caso de las uniones iónicas. En el caso de las uniones covalentes, que era el que comparten los electrones, el número de oxidación es cuántos electrones comparten, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, en el agua el hidrógeno comparte 1 y el oxígeno comparte 2 porque es 1 con cada hidrógeno. ¿Cómo se los nombra a las sustancias compuestas? Ya la nomenclatura química. Antiguamente los químicos llamaban a los compuestos con nombres arbitrarios, lo cual uno entonces no sabía bien qué era, ¿sí? Una cal viva, un ácido muriático, el ácido acético, nuestro vinagre. Entonces ahí es que se hicieron reglas, ¿sí? El nombre que permite reconocer la sustancia es justamente qué es. Entonces tenemos un óxido, un hidruro, un hidrácido, un ácido y una sal. Hay distintas formas de nombrar. Nosotros ahora ya les digo, vamos a usar una sola. Está la forma que es la atomicidad, que tiene en cuenta el número de átomos de cada elemento. Por ejemplo, ahí tienen N2 o 3. Entonces, ese se denomina trióxido de dinitrógeno, ¿sí? Después está lo que es la que se llama la tradicional, ¿sí? Que es con las terminaciones que ustedes tienen dando vuelta a la tabla. Ahí dicen, ¿ven? Nomenclatura de los radicales. Entonces tengo que dice, si son 4 valencias, como en el caso del cloro, tengo hipo-oso, la que es más chica, oso, la que le sigue en chica, ico, la que queda en el medio, y la más grande, per-ico. Entonces me quedaría, por ejemplo, hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico.